El frío acero del rascacielos reflejaba el gris pálido del cielo madrileño, un espejo perfecto para el alma de Álvaro Mendoza. A sus 40 y pocos, era el abogado más implacable y temido de España, un lobo vestido con trajes hechos a medida por los sastres más exclusivos de Savile Row. Su oficina, en el piso 50, era un santuario de ébano, cristal y silencio, donde el único sonido audible era el suave zumbido de los servidores y el distante murmullo del tráfico urbano que se extendía bajo sus pies como un vasto y trivial tapiz. En su muñeca, un reloj Patek Philippe, testimonio silencioso de su riqueza, contrastaba con la vieja cicatriz apenas visible en su nudillo, un recuerdo de una vida que había sepultado bajo capas de éxito y rencor. Su mirada, de un azul tan profundo que parecía absorber toda la luz, se posó en un documento legal, un contrato de compra-venta de tierras, cuya letra pequeña sellaría el destino de una de las últimas propiedades de la familia Navarro. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. La venganza, servida fría y calculada, era su única razón de ser. ¿Todo listo para la reunión con el consorcio, Sofía?, preguntó Álvaro, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas. Sofía, su asistente ejecutiva, una mujer de unos 30 años, impecablemente vestida y de nervios de acero, asintió, su rostro serio. Sí, señor Mendoza, los informes de mercado son excelentes. Su estrategia para la adquisición de Agrocorp es brillante. Los Navarro no verán venir el golpe. Sofía conocía la reputación de Álvaro, un genio legal, un hombre sin escrúpulos en los negocios, cuya ascensión meteórica en el mundo de las finanzas y el derecho había dejado un rastro de competidores y enemigos caídos, pero también había notado la profunda soledad que lo envolvía, la ausencia de cualquier conexión personal más allá de su trabajo. Parecía vivir solo para la próxima conquista, el siguiente caso imposible. Monólogo interno 1. Álvaro. Brillante, dice. No es brillantez, es hambre. Hambre de justicia. Hambre de verlos caer. 20 años. 20 años he vivido para esto. Para cada paso, cada decisión, cada sacrificio. Dejar atrás el polvo y el olor a tierra de la Mancha, el sabor amargo de la pobreza, el grito desesperado de mi padre cuando nos lo arrebataron todo. Ellos. La familia Navarro. Los dueños de tierras, de bancos, de políticos, se burlaron de la miseria de mi padre, de su sudor, de su dignidad. Lo aplastaron como a un insecto, y yo, un niño impotente, vi cómo mi mundo se quemaba. Me cambié el nombre, borré el pasado, me convertí en un fantasma de quien era. Álvaro Mendoza, un nombre sin historia, sin raíces, sin debilidades, un arma forjada en el resentimiento. Ellos me hicieron así. Frío, calculado, despiadado. ¿Soledad? ¿De qué sirve la compañía si la única voz que resuena en mi cabeza es el juramento que le hice a mi padre en su lecho de muerte? Les quitaré todo, papá, todo. Y no hay vuelta atrás. Esto es solo el principio. Mientras Álvaro Mendoza ultimaba sus planes de venganza, a pocos kilómetros de allí, en una lujosa finca que se alzaba sobre las colinas ondulantes de Madrid, la familia Navarro vivía en una burbuja de opulencia y despreocupación. Don Ricardo Navarro, el patriarca, un hombre de 60 y tantos años, de cabello plateado y una mirada condescendiente, se paseaba por su jardín de estilo francés, supervisando a los jardineros. Su voz, grave y autoritaria, resonaba en el aire. Más agua para los rosales, y quiten esa maleza de ahí. La perfección, señores, es lo que define a un navarro. A su lado, su hija, Isabela Navarro, una joven de 25 años, de belleza etérea y ojos soñadores, pero tan inmersa en su mundo de lujos que apenas reparaba en el trabajo ajeno. Era la viva imagen de la frivolidad, ajena a cualquier preocupación real, preocupada solo por la próxima gala benéfica
o la última colección de diseñador. La historia de los navarros se remontaba a varias generaciones, construida sobre el trabajo duro, las alianzas estratégicas y, según los rumores, alguna que otra artimaña legal. Su poder era indiscutible en la región. Eran intocables. La finca La Paloma, con sus extensos viñedos y su mansión colonial, era el símbolo de su dominio. Don Ricardo recordaba vagamente un incidente de hacía 20 años, una pequeña propiedad rústica que habían adquirido a un precio irrisorio de un granjero desesperado. Una nimiedad, un simple trámite en su vasto imperio. Nunca le dio mayor importancia, solo un nombre, Vargas, que se desvaneció de su memoria tan rápido como el polvo de los caminos. Esa misma mañana, don Ricardo recibía a su hijo, Carlos Navarro, en la biblioteca. Carlos, un hombre de 30 años, con la misma arrogancia de su padre, pero menos astucia, parecía preocupado. «Padre, hay rumores. Un nuevo fondo de inversiones está haciendo movimientos agresivos en el sector agrícola, comprando pequeñas propiedades, consolidando. No me gusta». Don Ricardo soltó una carcajada, el sonido seco y hueco. «Tonterías, hijo. Son solo mosquitos. ¿Quién puede mover el tablero contra los Navarro? Nuestro poder es absoluto. Nadie puede desafiarnos». Su voz, cargada de autoconfianza, era un eco de su ignorancia. El aroma a cuero viejo y libros polvorientos en la biblioteca era un perfume de su inquebrantable legado. Mientras la familia Navarro se regocijaba en su invulnerabilidad, la arena en el reloj de la venganza de Álvaro Mendoza se agotaba. Su plan, orquestado con la precisión de un relojero, estaba a punto de ejecutarse. El primer paso sería un golpe legal en una propiedad clave, una que los Navarro consideraban intocable. El objetivo no era solo el dinero, era el prestigio, la confianza, el orgullo. El escenario para el primer choque de mundos fue la imponente sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El aire, denso con la formalidad y el nerviosismo, vibraba con la expectación. Los pasillos, forrados en mármol, resonaban con el eco de pasos apresurados y susurros. Álvaro Mendoza, vestido con su impecable traje gris carbón, caminaba con una calma imperturbable, su maletín de cuero italiano en la mano. Su presencia era magnética, una fuerza silenciosa que atraía todas las miradas. El olor a papel viejo y cera pulida llenaba el aire, un aroma que para él significaba la fragancia de la victoria. Los Navarro llegaron minutos después, un séquito de abogados y asesores. Don Ricardo al frente, su rostro rebosante de arrogancia. Iban a defender su adquisición de unas tierras en La Mancha, un caso que consideraban trivial, pero que un pequeño grupo de granjeros locales, apoyados por un misterioso benefactor, había logrado llevar a los tribunales. Don Ricardo apenas había revisado los detalles. Era una formalidad, un simple desahucio legal de unos campesinos que no comprendían los mecanismos del poder. La sala del tribunal era un anfiteatro de justicia, con sus paneles de madera oscura y la pesada mirada del juez desde lo alto. Álvaro tomó asiento en la mesa de los demandantes, sus ojos fijos en la entrada. El murmullo cesó cuando los Navarro entraron. Don Ricardo se sentó en la mesa de la defensa, su sonrisa desdeñosa barriendo la sala hasta que sus ojos se encontraron con los de Álvaro. Un instante, un reconocimiento. Don Ricardo frunció el ceño. Algo en la mirada de Álvaro le resultó vagamente familiar, una chispa de intensidad que no le cuadraba con ningún abogado que conociera, pero rápidamente lo descartó, demasiado trivial. Álvaro, por su parte, mantuvo su rostro impasible, una máscara impenetrable de control, pero por dentro su corazón rugía, un tambor tribal de venganza. La sangre helada recorrió sus venas, el estómago se le encogió. Era él, don Ricardo, la personificación de la injusticia que había destrozado su vida. La audiencia comenzó. El abogado de los Navarro, un hombre mayor y pomposo, comenzó su argumentación,
salpicada de términos legales y un tono condescendiente. Álvaro lo escuchaba con la paciencia de un cazador, esperando su momento. El aire de la sala estaba tenso, pesado con la expectación. El crujido de los lápices al tomar notas, el suave tic-tac del reloj en la pared, todo se ralentizó. Cuando llegó su turno, Álvaro se levantó con una elegancia pausada, sus ojos fijos en don Ricardo. «Señoría», comenzó Álvaro, su voz resonando en la sala con una claridad asombrosa. «Mi cliente no solo impugna la validez del contrato de venta, sino la ética detrás de la adquisición de las tierras de la familia Vargas hace 20 años. Un contrato firmado bajo coacción, bajo amenaza de ruina total». El nombre Vargas cayó en la sala como una gota de ácido. Don Ricardo, que había estado reclinado con una sonrisa de complacencia, se enderezó bruscamente. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y un leve atisbo de reconocimiento. Esa palabra, Vargas, le sonaba, muy vagamente, pero su mente, acostumbrada a la amnesia selectiva de los poderosos, no lograba ubicarlo. Miró a Álvaro, sus ojos, antes tan fríos, ahora llenos de una curiosidad mezclada con inquietud. «¿Vargas?», preguntó don Ricardo, su voz ronca, una fisura en su fachada de superioridad. La semilla de la duda, minúscula pero corrosiva, había sido sembrada. El abogado de los Navarro intentó intervenir, pero Álvaro, con un gesto, lo silenció. Su mirada, llena de una frialdad calculada, se posó en don Ricardo. El aire se volvió eléctrico. 20 años de silencio, 20 años de preparación, habían culminado en este instante. La venganza, por fin, comenzaba su dulce sinfonía. El viejo reloj de bolsillo de su padre, escondido en el forro de su maletín, parecía vibrar con cada latido de su corazón. El choque de mundos había comenzado, y el primer golpe ya había sido asestado. La mención del apellido Vargas y la referencia a 20 años atrás habían caído como una bomba en la sala del tribunal, fracturando la impecable compostura de don Ricardo Navarro. Su rostro, antes tan arrogante, mostró un atisbo de desconcierto, sus ojos buscando algo en la mirada inexpresiva de Álvaro Mendoza. La sorpresa, para él, era una emoción rara e incómoda. Mientras la audiencia continuaba con un debate técnico sobre la validez del contrato, la mente de don Ricardo, por primera vez en años, se desvió de las ganancias y los negocios para regresar a un recuerdo apenas perceptible, un pequeño campesino, un trozo de tierra, una operación menor en el vasto engranaje de su imperio, una molestia que había olvidado. Álvaro, por su parte, saboreaba cada instante. La confusión en el rostro de don Ricardo era el néctar de su venganza. Se movía con la precisión de un depredador. Cada pregunta, cada objeción, era un golpe calculado. No solo buscaba ganar el caso, buscaba desenterrar el pasado, hacer que los Navarro recordaran. El olor a papel y tinta en la sala del tribunal, antes solo un aroma profesional, ahora le parecía el incienso de la justicia. La cicatriz en su nudillo, antes un simple relieve, ahora vibraba con la intensidad de sus emociones reprimidas. Tras la audiencia, que terminó con una resolución favorable para la familia Navarro, pero con una clara sensación de incomodidad por su parte, don Ricardo no pudo sacudirse la extraña sensación. En el coche de vuelta a la finca, el silencio era denso. «Carlos», dijo don Ricardo, su voz pensativa, «ese abogado, Mendoza, me suena». «¿De dónde viene?». Carlos, que no había notado nada inusual, se encogió de hombros. «Es un lobo, padre, un genio, dicen. Nadie lo conoce de antes. Apareció hace unos 5 años y desde entonces no ha parado de ascender». Flashback 1. Álvaro. Un campo de girasoles bajo el sol abrasador de La Mancha. El olor a tierra húmeda después de la lluvia. El sonido de la risa de su padre, un hombre de manos callosas y corazón noble, mientras le enseñaba a sembrar. «Hijo,
Esta tierra es nuestra vida. Es el sudor de nuestros abuelos y el pan que comemos. Luego, el recuerdo se tornaba oscuro. El camión de los Navarro, la firma forzada de un papel, el brillo de las lágrimas en los ojos de su padre, la palabra ruina resonando en el aire, el olor a desesperación y miedo. La imagen de un niño de 10 años, Pablo, viendo cómo sus sueños se desmoronaban con cada palada de tierra que se llevaban. La promesa, susurrada en la oscuridad, de que volvería para vengar a su padre. Esa promesa se había convertido en la brújula de su vida, su única razón para soportar la miseria que siguió. En los días siguientes, Álvaro continuó su asedio legal contra la familia Navarro, utilizando tácticas inteligentes y agresivas que socavaban su reputación en el mercado. Pequeñas victorias en casos insignificantes, pero que acumuladas, creaban una imagen de vulnerabilidad. Él sabía que la venganza no era una explosión, sino una erosión lenta y constante. Mientras tanto, en la imponente sede de Aguilera Tech, la compañía de telecomunicaciones de Álvaro, se gestaba un problema que amenazaba con desestabilizar su meticulosa orquestación. Elena Martín, una brillante y joven periodista de investigación, de ojos vivaces y una curiosidad insaciable, había comenzado a investigar una serie de prácticas dudosas en el sector de las telecomunicaciones, prácticas que, sin saberlo, la llevarían a la órbita de Aguilera Tech y, por extensión, a la de Álvaro Mendoza. Elena, movida por un profundo sentido de la justicia, no temía a los grandes nombres ni a las corporaciones poderosas. Sus artículos, siempre incisivos y bien documentados, habían puesto en jaque a varios pesos pesados del mundo empresarial. El sonido de su teclado, constante y rítmico, era la banda sonora de su búsqueda de la verdad. Elena estaba investigando un patrón de adquisición de pequeñas empresas de telecomunicaciones por parte de conglomerados más grandes, a menudo a precios irrisorios, dejándolas en la ruina. Su olfato periodístico la había llevado a un patrón de actividad sospechosa relacionada con fondos de inversión anónimos, uno de los cuales estaba vinculado, discretamente, a Aguilera Tech. Ella no buscaba escándalos, buscaba la verdad, sin importar quién fuera el implicado. Su único compañero en esta cruzada era una vieja grabadora de cassette, un objeto analógico en un mundo digital, que para ella era un símbolo de la persistencia de la verdad. Un día, Elena logró una entrevista con un ex empleado descontento de una de las empresas adquiridas por un fondo vinculado a Aguilera Tech. El hombre, visiblemente asustado, le entregó una serie de documentos encriptados y le advirtió sobre la implacable forma de operar de Álvaro Mendoza. Él lo calcula todo, señorita. Es una máquina. No tiene corazón. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Elena, despertando su curiosidad por este enigmático magnate. Ella había oído rumores de su impecable fachada y su misterioso pasado. Quería desvelar la verdad detrás de esa impecable máscara. Monólogo interno. 2. Álvaro. La máquina. Sí, soy una máquina. No hay espacio para el corazón en esta guerra. El amor, la compasión, la piedad, son debilidades que te hacen vulnerable. Mi padre lo aprendió de la peor manera. Él era un hombre bueno, demasiado bueno para este mundo, y lo destrozaron. Yo no cometeré ese error. Cada jugada, cada adquisición, cada paso en esta escalera de poder es para asegurar que nunca más seremos pisoteados. Pero a veces, en el silencio de mi penthouse, siento un vacío. El eco de una risa infantil que no puedo recordar. Una mano pequeña que sostenía la mía en el campo. ¿Quién era yo antes de que ellos me robaran todo? ¿Habría sido feliz? ¿Habría conocido el amor? No. Es una distracción. Mi camino está trazado. La venganza. Solo la venganza me dará la paz. Una tarde, mientras revisaba los informes de su equipo de abogados sobre la familia Navarro, Álvaro se encontró con una foto antigua,
accidentalmente adjunta a un expediente. Era una imagen de la finca La Paloma de los Navarro, pero en el fondo, difuminada, se veía una silueta de un niño pequeño, sentado bajo un árbol. Una punzada de dolor atravesó su pecho. No era él, era solo una silueta, pero la imagen lo llevó a un recuerdo casi borrado. Un día de verano, él y su padre, cerca de los límites de su pequeña granja, observando la imponente finca de los Navarro desde la distancia. Su padre había suspirado. «Algún día, hijo, el trabajo duro te dará todo lo que quieras». La ironía era brutal. La doctora Elisa Ferrer, una abogada brillante pero con principios estrictos, que trabajaba en el mismo bufete que Álvaro, se había dado cuenta de su inusual obsesión con los Navarro. Era una mujer directa, con una ética profesional inquebrantable. «Álvaro, tus métodos son agresivos», le dijo un día, su voz tranquila pero firme. «Estás empujando los límites. ¿Hay algo personal en todo esto?» Álvaro la miró, su rostro como una máscara. «Solo busco la justicia, Elisa. Los Navarro han operado en la sombra durante demasiado tiempo». Su voz, sin embargo, no sonaba del todo convincente. Él sabía que Elisa era demasiado astuta, demasiado íntegra para aceptar una respuesta tan simple. Ella representaba una parte de su conciencia que había intentado silenciar durante años, un recordatorio de los valores que su padre le había enseñado. Él, que era tan bueno en la manipulación y el juego de poder, se sentía incómodo con la franqueza de Elisa. Sus propios principios, que creyó haber enterrado, comenzaban a asomarse por las grietas de su armadura. La presión de la venganza y la inminente investigación de Elena, así como la mirada escrutadora de Elisa, estaban comenzando a erosionar su fachada inquebrantable. El viejo reloj de su padre, escondido en un cajón, parecía latir con una fuerza renovada, recordándole el pasado que había jurado vengar. La presión sobre Álvaro Mendoza se intensificaba con cada día que pasaba. Sus ataques legales contra la familia Navarro se volvían más audaces, más personales, rozando los límites de la legalidad, pero siempre manteniéndose, por los pelos, dentro del marco de la ley. Había iniciado una demanda por fraude en una de las subsidiarias de los Navarro, una acusación que, de probarse, podría desmantelar una parte considerable de su imperio. Don Ricardo, antes tan despreocupado, ahora sentía el aliento frío de su adversario en la nuca. Su ira se mezclaba con una creciente inquietud. «Este Mendoza es un perro rabioso», gritó don Ricardo en su oficina, golpeando la mesa de caoba. «Está desenterrando cosas que deberían estar enterradas». Como un don, nadie puede tener tanto poder. Carlos Navarro, su hijo, intentaba calmarlo, pero el pánico comenzaba a infiltrarse en la fortaleza de los Navarro. El aroma a tabaco y whisky en la oficina de don Ricardo, antes símbolos de su poder, ahora se sentían como el hedor de su propio temor. Monólogo interno. 3. Álvaro. Perro rabioso, sí, rabioso por la injusticia, rabioso por mi padre. Cada golpe que doy, cada fisura que creo en su imperio, es un eco de la pala que enterró nuestros sueños. Los veo sufrir, los veo inquietos y debería sentirme satisfecho. Pero hay algo hueco en esta victoria. Me he convertido en lo que más odiaba. Un ser calculador, frío, sin alma. Mi padre, ¿qué diría mi padre? Él no era así. Él creía en la justicia, sí, pero también en la bondad. ¿Estoy honrando su memoria o deshonrándola al convertirme en un monstruo como ellos? La imagen de Elena, su ética, su insistencia en la verdad, me persigue. ¿Es posible ser justo sin ser cruel? La venganza es un camino solitario, y me siento más solo que nunca en la cima de este rascacielos. El viento frío golpea las ventanas, un recordatorio constante de mi aislamiento. La investigación de Elena Martín, la periodista, había llegado a un punto crítico.
Había descubierto un patrón de prácticas financieras dudosas en algunas de las adquisiciones de Aguilera Tech que, aunque legales, rayaban en la explotación de pequeñas empresas. Un documento encriptado, que había conseguido a través de una fuente anónima, apuntaba directamente a Álvaro Mendoza como el cerebro detrás de estas operaciones. La integridad de Elena la obligaba a seguir adelante, a exponer la verdad, sin importar las consecuencias. El sonido de su teclado, antes un ritmo constante, ahora era un golpeteo ansioso en el silencio de su apartamento. La doctora, Elisa Ferrer, la colega de Álvaro en el bufete, se había vuelto cada vez más sospechosa de sus verdaderas motivaciones. Había descubierto anomalías en algunos de los documentos de los casos Navarro, pequeñas inconsistencias que apuntaban a una agenda oculta. Ella, fiel a su ética, no podía ignorar sus dudas. Elisa decidió confrontar a Álvaro en su oficina, el aire acondicionado susurrando un eco frío de la tensión entre ellos. «Álvaro», dijo Elisa, su voz serena pero firme, «he notado algo extraño en el expediente de los Navarro. Parece que estás usando información que no debería estar disponible públicamente. ¿Y por qué esta obsesión con ellos? ¿Hay algo que no me estás contando?» Sus ojos penetrantes buscaban una fisura en la máscara de Álvaro. Ella sabía que había algo más profundo que un simple caso de fraude. El olor a libros y pergaminos en la oficina, antes tranquilizador, ahora se sentía pesado y cargado de secretos. Álvaro sintió un escalofrío. Elisa era su conciencia, el último muro que le quedaba antes de sumergirse por completo en la oscuridad de su venganza. Su mano, instintivamente, se dirigió al bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba el viejo reloj de bolsillo de su padre, su talismán y su tortura. «¿Qué quieres decir, Elisa?», preguntó Álvaro, su voz tensa, un control férreo en cada sílaba. «No soy estúpida, Álvaro», respondió Elisa, su mirada inquebrantable. «He visto la foto, la antigua foto de la familia Vargas, el apellido, la mancha, la fecha de la adquisición de sus tierras por parte de los Navarro, justo cuando tu familia lo perdió todo». Elisa había pasado noches en los archivos, buscando cualquier conexión. La verdad, aunque incompleta, se estaba desvelando ante sus ojos. El eco de sus propias palabras, Vargas, resonó en la oficina, un fantasma del pasado. El mundo de Álvaro se detuvo. El aliento se le cortó. El secreto que había guardado bajo llave durante 20 años, la verdad de su identidad, se había revelado. La traición, la humillación, la desesperación que había experimentado cuando era un niño, todo revivió en un instante. Él, el invulnerable Álvaro Mendoza, era ahora Pablo Vargas, el hijo del granjero arruinado. La máscara se estaba desquebrajando. «¿Cómo?», susurró Álvaro, su voz apenas audible. El control que había mantenido durante tanto tiempo se disolvía. Su rostro, pálido, reveló por un instante la vulnerabilidad del niño que había sido. «El destino es caprichoso, Álvaro», dijo Elisa, su voz ahora suave, con una punzada de tristeza. «Un viejo reloj de bolsillo. Estaba en el expediente de la finca Navarro, junto a los documentos de la adquisición. Un reloj grabado con las iniciales PB y la fecha de nacimiento de tu padre. Alguien de los Navarro lo guardó como un trofeo de su victoria. Lo encontré. Y la foto de la familia Vargas en un recorte de periódico de la época. No fue difícil atar cabos». Álvaro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El reloj de su padre, ese objeto sagrado, ahora un trofeo en manos de sus enemigos. La humillación era insoportable, pero también era una confrontación con su propia alma. La venganza, que lo había consumido, ahora parecía vacía. El tic-tac del reloj en su bolsillo, antes un latido de su corazón, ahora sonaba a una cuenta regresiva. La confesión fluyó de él como un torrente. 20 años de dolor, de ira, de pérdida. Le contó a Elisa toda la historia,
la ruina de su padre, la desesperación, la promesa de venganza, la construcción de su nueva identidad, su ascensión en el mundo del derecho, todo para este momento. Elisa lo escuchó en silencio, sus ojos llenos de compasión. «Entiendo tu dolor, Álvaro, de verdad», dijo Elisa, su voz suave. «Pero la venganza te consume, te convierte en ellos. ¿Es eso lo que quieres para ti? ¿Convertirte en un navarro?». La pregunta de Elisa lo golpeó en lo más profundo de su ser. Ella, con su rectitud moral, representaba la luz en su camino oscuro. En ese momento, el teléfono de Álvaro sonó. Era la doctora Mendoza, la abogada que llevaba el caso de la demanda por fraude contra la subsidiaria de los Navarro. «Señor Mendoza, tenemos un problema. Leonardo Rojas, el abogado principal de los Navarro, ha descubierto su verdadera identidad. Va a filtrar la historia a la prensa. La historia del hijo del granjero arruinado que volvió para vengarse. Esto podría destruir su carrera, su reputación, y el caso contra los Navarro». La voz de la abogada se desvaneció en el aire. La amenaza era real. Leonardo Rojas, el antagonista perfecto, había encontrado su punto débil. El olor a tinta fresca de un periódico se le vino a la mente, una advertencia de la inminente catástrofe. Álvaro colgó el teléfono, su rostro una máscara de tormento. Todo lo que había construido, su vida, su identidad, su venganza, todo estaba a punto de colapsar. La humillación pública, la exposición de su pasado, la pérdida de todo lo que había sacrificado por 20 años. Y la pregunta de Elisa, ¿convertirse en un navarro? La noche oscura del alma había llegado. Se sintió solo, más solo que nunca, en medio de su propio imperio, con la sombra del rascacielos cubriéndolo, un símbolo de su aislamiento. La verdad había salido a la luz, y con ella, la elección más difícil de su vida. El viejo reloj de su padre, en su bolsillo, se sentía como una piedra pesada, un recordatorio constante de su dilema. La noticia del chantaje de Leonardo Rojas cayó sobre Álvaro como una losa de plomo, aplastando su ya frágil compostura. El secreto de su identidad, celosamente guardado durante 20 años, estaba a punto de ser expuesto, no por un acto de justicia, sino por la mezquina estrategia de un adversario. La ironía era tan cruel que le produjo una risa amarga. Había construido un imperio para desmantelar otro, y ahora el suyo propio estaba al borde del colapso, no por su fracaso, sino por el éxito de su venganza. El aire en su oficina se sentía denso, asfixiante, cargado del aroma a derrota inminente. Elisa lo miró con compasión, pero también con una firmeza que lo obligó a ver la verdad. «Álvaro, tienes una elección. Puedes seguir este camino de venganza y perderlo todo. O puedes elegir la justicia, la integridad, incluso si eso significa no destruir a los Navarro por completo. No te conviertas en lo que desprecias». Sus palabras resonaron en el silencio, un eco de la voz de su padre. Monólogo interno. 4. Álvaro. Mi padre. Su rostro, sus ojos llenos de dolor cuando perdió la granja. ¿Quería él que me convirtiera en esto? ¿En un fantasma obsesionado con la destrucción? Me prometí venganza, sí, pero también prometí justicia. Y la justicia no es humillar a los débiles, no es destruir por destruir, es restaurar el equilibrio, es reconstruir. Si Leonardo Rojas expone mi pasado, no solo perderé mi reputación, me convertiré en un hazmerreír, el vengador resentido. Pero si cedo, si no los arruino por completo, ¿habré honrado la memoria de mi padre? ¿Habré traicionado mi promesa? Estoy en un cruce de caminos. El orgullo, la venganza, la justicia. ¿Cuál de ellos me definirá ahora? Siento una fatiga que me cala hasta los huesos, una desesperación que amenaza con consumirme. Este es el final de un camino, pero también el principio de otro.
Me ahogo en esta soledad forjada por el rencor. Álvaro pasó la noche en vela, el whisky en su mano intocado, la luz del amanecer filtrándose por las ventanas de su penthouse, una luz fría que no traía consuelo. Los recuerdos de su infancia se mezclaban con las pesadillas de su vida adulta, el olor a tierra mojada, el sonido de las risas de su padre, y luego el estruendo de las máquinas de los Navarro demoliendo su hogar, el grito de su madre, el silencio desesperado de su padre. Se levantó, sus pies descalzos sobre el mármol frío, y se dirigió a su caja fuerte. De allí sacó el viejo reloj de bolsillo de su padre, el que Elisa había encontrado. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el metal frío y pulido, sus dedos rozando las iniciales grabadas. No era un trofeo de su enemigo, era un pedazo de su alma, un faro en la oscuridad. Decidió. Al amanecer, Álvaro llamó a su equipo legal. Su voz era tranquila, pero cargada de una nueva autoridad. Retiren la demanda por fraude contra la subsidiaria de los Navarro, pero mantengan el caso de las tierras en La Mancha. Lo vamos a ganar. Y vamos a pedir una indemnización justa, no la aniquilación. Y preparen una conferencia de prensa. Voy a revelar mi verdadera identidad y la verdad sobre la ruina de mi familia. Todo. El silencio en la sala fue absoluto. Sus abogados lo miraron con asombro. ¿El implacable Álvaro Mendoza se rendía al sentimentalismo? Pero la decisión en sus ojos era inquebrantable. Y contacten a la periodista Elena Martín. Tengo una historia para ella. La verdad, toda la verdad. Él sabía que, al hacerlo, desarmaría el chantaje de Leonardo Rojas. Él mismo controlaría la narrativa. La noticia de la conferencia de prensa de Álvaro Mendoza se extendió como la pólvora. Don Ricardo Navarro, al enterarse, se rió con desdén. «¡Patrañas! Un intento de ganar simpatía. El hombre está desesperado». Pero una punzada de inquietud se clavó en su pecho. Leonardo Rojas, por su parte, estaba furioso. Su carta, su as bajo la manga, había sido desarmada por el propio Álvaro. La sala de conferencias estaba abarrotada de periodistas, cámaras y luces cegadoras. El aire era denso con la expectación, el sonido de los obturadores, el murmullo de las voces. Álvaro Mendoza se paró frente al atril, su rostro serio, sus ojos calmados. El viejo reloj de su padre estaba en su mano, visible para todos. «Buenos días», comenzó Álvaro, su voz resonando con una claridad impactante. «Me presento hoy ante ustedes, no solo como Álvaro Mendoza, abogado, sino como Pablo Vargas». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los flashes de las cámaras se dispararon. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de la historia de 20 años. Don Ricardo, que seguía la conferencia por televisión en su oficina, sintió que el mundo se le venía encima. Pablo Vargas, el hijo de aquel granjero, el chico. Álvaro continuó, su voz cargada de emoción contenida. Hace 20 años, mi familia, los Vargas de la Mancha, fue despojada de sus tierras por medios cuestionables por la familia Navarro. Mi padre, un hombre honesto, perdió todo: su hogar, su dignidad y, finalmente, su vida. Las palabras salían de él como una confesión, una liberación. Contó la historia con una elocuencia desgarradora. La manipulación, las amenazas, la firma forzada del contrato, el abuso de poder, el olor a tierra, el sonido de la lluvia, la desesperación de su padre. Todo se materializó en la sala. Monólogo interno. 6. Álvaro. Mi padre, su rostro cansado, sus manos que antes sembraban vida, ahora vacías. No busco venganza, busco justicia. Para él. Para todos los pequeños que han sido aplastados por los poderosos. Este no es mi final, es mi comienzo. Un comienzo en el que no me definirán ni el dinero, ni el poder, ni el resentimiento. Me definirá la verdad, la integridad, la capacidad de luchar por lo que es justo, no por lo que es lucrativo.
El reloj en mi mano es un recordatorio de dónde vengo, pero también de a dónde voy. La ira se ha disipado, dejando un vacío que se llena con una extraña paz. Me siento expuesto, vulnerable, pero también libre. Don Ricardo Navarro, viendo a Álvaro en la televisión, se levantó de su silla, su rostro lívido, sus manos temblorosas. ¡Imposible! ¡Una farsa!, gritó, su voz apenas un graznido. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. El rostro del niño que había olvidado, las palabras de aquel granjero, las mentiras que había construido para sí mismo, se desmoronaban. Carlos Navarro, su hijo, entró corriendo, pálido. «Padre, los teléfonos no paran. La prensa lo tiene todo. Es un desastre». En ese momento, la doctora Elisa Ferrer, quien había ayudado a Álvaro a recopilar la información, se unió a él en el atril, un gesto de apoyo silencioso. Luego, Elena Martín, la periodista, apareció en la pantalla, su artículo ya publicado, detallando la historia con una precisión devastadora. La verdad era innegable. La confrontación no fue solo en un tribunal, sino en el ojo público. La familia Navarro, intocable por décadas, estaba ahora bajo el microscopio, su reputación, su legado, desmoronándose ante los ojos del mundo. El sonido de los flashes, el murmullo de los periodistas, todo se mezclaba en una sinfonía de revelación. El símbolo del reloj de su padre brillaba bajo las luces, un faro de la justicia que finalmente había llegado. La catarsis era palpable. La bomba mediática lanzada por Álvaro Mendoza, revelando su verdadera identidad y la historia de la ruina de su padre a manos de los Navarro, tuvo un efecto sísmico. El escándalo sacudió los cimientos del imperio navarro. La opinión pública se volcó en contra de ellos, los socios comerciales se retiraron, y las autoridades iniciaron investigaciones exhaustivas sobre sus prácticas. El olor a miedo y desesperación se cernía sobre la mansión La Paloma, donde antes solo había perfume caro y autocomplacencia. Don Ricardo Navarro, el patriarca, se desmoronó. Su orgullo, su bien más preciado, fue pulverizado por la avalancha de la verdad. La vergüenza y la ira lo consumieron. Su salud se deterioró rápidamente. Se encerró en su oficina, la misma donde había ideado tantas artimañas, y el sonido de su voz, antes autoritaria, se había vuelto un hilo de lamentos. Carlos Navarro, su hijo, intentó controlar el daño, pero la reputación de los Navarro estaba hecha pedazos. Isabela, la hija, ajena a la profundidad de los negocios de su padre, se sintió desorientada y traicionada por la vida de lujos que se le había prometido. Su mundo, construido sobre mentiras, se desintegraba ante sus ojos. El caso legal por las tierras de La Mancha, ahora con el peso de la opinión pública y las nuevas evidencias presentadas por Álvaro y Elisa, se resolvió a favor de los Vargas, representados por el propio Pablo. La indemnización fue sustancial y las tierras, simbólicamente, volvieron a la familia Vargas, aunque Pablo no las reclamó para sí mismo. Era un acto de justicia, no de posesión. Leonardo Rojas, el abogado antagonista que intentó chantajear a Álvaro, fue despedido de su bufete, su carrera arruinada por su participación en las manipulaciones de los Navarro y su intento de extorsión. Su ambición lo había llevado a la ruina. En lugar de reconstruir la granja de su padre, Pablo Vargas, ahora plenamente reconciliado con su identidad, utilizó la indemnización para establecer la fundación Tierra y Dignidad. Su objetivo era simple pero poderoso: apoyar a pequeños agricultores y comunidades rurales amenazadas por grandes corporaciones, ofreciéndoles asesoramiento legal, financiación y apoyo para proteger sus tierras y su sustento. El aroma a tierra húmeda y la memoria de su padre serían ahora la base de un futuro de esperanza para otros. La fundación se convirtió en su nuevo propósito: un legado de justicia en lugar de venganza. La relación entre Pablo y Elena Martín, la periodista, había florecido en medio del caos. Elena,
impresionada por la valentía de Pablo al exponer su propia historia y por su nueva dedicación a la justicia social, encontró en él una profundidad que pocos poseían. Sus artículos, antes solo fuentes de información, ahora eran narrativas de esperanza y cambio. Se convirtieron en confidentes, en compañeros de lucha, y con el tiempo su conexión se transformó en algo más profundo, un amor construido sobre la verdad y el respeto mutuo. Ella, con su grabadora, su lápiz y su ética, se había convertido en su faro, la luz en su camino. Él, con su inteligencia y su pasado, había encontrado en ella la humanidad que creía perdida. El sonido de sus risas compartidas llenaba el apartamento de Elena, un contraste con el silencio de la soledad. Elisa Ferrer, la abogada que lo había confrontado, se convirtió en una socia clave en la Fundación Tierra y Dignidad, aportando su ética y su intelecto legal para luchar por los desfavorecidos. La admiración y el respeto entre ella y Pablo crecieron hasta convertirse en una sólida amistad, una basada en la integridad y el compromiso con la justicia. Un año después, la Fundación Tierra y Dignidad celebró su primer aniversario en lo que alguna vez fue el antiguo granero de la familia Vargas, ahora restaurado y convertido en un centro comunitario. El aire vibraba con el sonido de la música tradicional, el aroma a comida casera y las risas de los niños que correteaban. Pablo, con una camisa de lino y sus mangas remangadas, se veía relajado, una sonrisa genuina en su rostro. Ya no era el frío Álvaro Mendoza, sino el Pablo Vargas que su padre hubiera querido que fuera. El reloj de bolsillo de su padre, que una vez fue el motor de su venganza, ahora lo llevaba en la solapa de su chaqueta, un símbolo de la memoria y la redención. No era un peso, era una bendición. Se acercó a una pequeña parcela de tierra, donde había plantado un joven olivo, un símbolo de paz y resiliencia. Elena se paró a su lado, su mano entrelazada con la suya. El sol del atardecer teñía el horizonte de naranja y púrpura, una promesa de un nuevo amanecer. «Lo hicimos, papá», susurró Pablo, sus ojos fijos en el olivo joven. «No te quitaron todo. Nos quitaron la tierra, pero no el espíritu. Y ahora podemos ayudar a otros a no sufrir lo mismo». Su voz era un susurro, pero resonaba con la fuerza de un juramento cumplido. El viento suave trajo consigo el olor a tierra mojada, el mismo que recordaba de su infancia, pero esta vez sin el amargo regusto de la pérdida. La familia Navarro, despojada de gran parte de su fortuna y su influencia, se retiró a una existencia más discreta. Don Ricardo, un hombre roto, pasó sus últimos días atormentado por el fantasma de su pasado. Su imperio, construido sobre la ambición desmedida, se desmoronó tan rápidamente como se construyó. El karma, con su justicia implacable, había llegado. La historia de Pablo Vargas se convirtió en un faro de esperanza para muchos. La leyenda del hijo del granjero que se convirtió en un abogado poderoso, no para vengarse, sino para luchar por la justicia, resonó en todo el país. Su historia fue un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en la integridad, el coraje y la capacidad de transformar el dolor en un propósito. La moraleja de esta historia es un eco que resuena a través del tiempo. La venganza, aunque tentadora, es una cadena que ata el alma y consume al vengador, convirtiéndolo en un reflejo de lo que más odia. La verdadera justicia no es la aniquilación del enemigo, sino la restauración del equilibrio, la reparación del daño y la construcción de un futuro mejor. El orgullo y la arrogancia pueden elevar a los hombres a cumbres de poder, pero la humildad y la compasión son las que los definen como verdaderos seres humanos. La vida siempre ofrece una segunda oportunidad, no para deshacer el pasado, sino para forjar un nuevo camino, un camino donde el dolor se convierte en sabiduría y la pérdida en un legado de esperanza. Y en el acto de luchar por la dignidad de los demás, encontramos nuestra propia redención
y la verdadera paz. Pablo Vargas, el hombre que una vez fue el epítome de la soledad y la venganza, finalmente había encontrado su lugar en el mundo, rodeado de amor, propósito y la quietud del alma.